Hola y bienvenido a este espacio de El otro no existe, donde voy a compartir mi historia, mis aprendizajes y la transformación que me llevó a comprender que nuestra realidad no es lo que creemos. Soy Isabel Bueno, coach transpersonal, fundadora de la Escuela de Coaching Transpersonal y autora del libro El otro no existe. Mi propósito es ayudarte a descubrir que tú eres el creador de tu realidad. Así que si buscas entender al otro, al mundo o a ti mismo, o si buscas herramientas para transformar tu vida, este es tu espacio. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Muy bienvenidos a este espacio de El otro no existe. Este primer episodio es muy especial porque quiero llevarte al momento exacto en el que todo cambió para mí y está relacionado con este libro. Fijaros, una noche, mientras atravesaba una de las etapas más difíciles de mi vida, el duelo por la separación del padre de mis hijos, una frase que me dijeron me voló la cabeza, literalmente. El otro no existe. Hasta ese momento, las relaciones pues eran una parte fundamental en mi vida, como en la de todos nosotros. Pero sentía que me iba bien o me iba mal dependiendo del otro o de cómo nos llevábamos o de lo que pasaba entre nosotros, pero siempre era con respecto hacia afuera, hacia la circunstancia, hacia el otro, hacia incluso la educación, lo que sea, siempre algo externo a mí. Nunca me había planteado que pudiera ser algo más, que cada persona en mi camino pudiera ser un maestro o incluso, fijaros, un reflejo de mí misma. Entonces me planteé esta siguiente pregunta: ¿y si en realidad el otro solo estuviera mostrándome algo que ya estaba dentro de mí? Esta idea me desconcertó por completo al principio. Siempre había creído que las cosas simplemente sucedían, que las relaciones era cuestión de suerte o de compatibilidades o de cómo se daban las circunstancias, ¿sí? Pero ¿y si no era así? ¿Y si cada persona que apareciera en mi vida estaba reflejando algo de mí, algo que aún no veía o no quería reconocer? Mirad, empecé a darme cuenta de que cuando yo me sentía herida por alguien, en el fondo había algo dentro de mí que ya estaba dolido, fijaros. O cuando yo me sentía rechazada, yo vengo de una herida de rechazo importante, de alguna manera yo misma me estaba rechazando, o ese rechazo que me mostraba el otro era un reflejo de mi propia herida de rechazo. Y hasta que yo no la sanara, los otros me iban a seguir rechazando, o mejor dicho, yo me iba a seguir sintiendo rechazada. O que cuando alguien me hacía sentir pequeña o insegura, porque yo me he sentido así, en realidad eh, venía reflejando esa inseguridad dentro de mí. Bueno, fue un giro total en mi vida ver las cosas así, porque si todo lo que experimentaba en mis relaciones era un reflejo de mi interior, entonces yo tenía el poder de cambiarlo. Ya no se trataba de lo que el otro hiciera o dejara de hacer, sino de lo que yo decidía ver, sanar y transformar dentro de mí. Mirad, hoy quiero compartir una parte clave de mi libro, El otro no existe, porque fue un inicio de mi propio despertar, ¿vale? Vamos a leer juntos un fragmento y luego te contaré lo que significa realmente esta idea para mí y cómo puede cambiar tu vida. Vamos a leer lo que es el capítulo 1, ¿vale? Del libro El otro no existe. Vamos a ello. Sí, el otro no existe. Es complicado, ¿no? Seguro que vienen todos estos pensamientos y algunos más. Por ejemplo, ¿cómo que el otro no existe? Pues si lo tengo delante de mí. Entonces, si el otro no existe, yo tampoco existo para los otros. Todas estas preguntas y muchas más me planteé cuando una amiga y mentora me hizo esta afirmación que cambió mi vida. El otro no existe. Recuerdo
perfectamente el día y el momento. Me estaba separando de mi marido, el padre de mis hijos, y estaba completamente absorbida por el dolor, la culpa y el reproche. Una noche, hablando con ella sobre él, sobre lo que yo por esos entonces creía que me había hecho y lo que no, ella guardó silencio y me dijo: Isa, ¿no te das cuenta? El otro no existe. Me quedé en estado de shock al otro lado del teléfono. Nunca antes nadie me había dicho algo así. Yo pensaba rápidamente intentando entender: ¿quién no existe? ¿Él? ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo no va a existir? En definitiva, me llevó tiempo entenderlo, asimilarlo e integrarlo. Y de esto es lo que voy a hablar en este libro. Voy a explicarte qué significa que el otro no existe. Y si no existe, te voy a contar quién es el otro. Y naturalmente vas a descubrir quién eres tú. Desde ese conocimiento aprenderás a crear tu realidad a través de la conciencia, tu propia realidad cuántica. Voy a contarte todo esto desde mi propia realidad, como no puede ser de otro modo, ya que como tú no existes, solo puedo hablar de mí. Y como yo no existo para ti, todo lo que leas será todo tuyo. Así que empecemos. ¿Qué os parece? Pues bueno, como os he comentado antes, cuando escuché por primera vez esta afirmación, sentí una gran resistencia. Yo no sé vosotros, pero para mí fue así. ¿Cómo no va a existir el otro si lo tengo enfrente? Pero con el tiempo, fijaros, me di cuenta de lo que ella me estaba diciendo iba mucho más allá de lo evidente. Desde pequeño nos enseñan que el mundo es algo externo a nosotros, ¿a que sí? Algo que nos sucede. Pero la verdad es que cada experiencia, cada relación e incluso cada conflicto es un espejo de nosotros mismos. Lo que vemos en el otro es en realidad un reflejo de nosotros mismos. Cuando reaccionamos ante lo que alguien nos dice o nos hace, no es que no es por lo que esa persona hizo en sí, sino por lo que despierta eso en nosotros. Además, no solo por lo que despierta eso en nosotros, porque eso está dentro de nosotros, sino además por la interpretación que le damos dentro de todo lo que tenemos dentro. Es muy loco. Así que si alguien nos hace sentir pequeños, es porque en algún nivel ya nos sentíamos así. O si alguien nos enfada o nos irrita, es porque nos está mostrando algo que no hemos sanado o nos está mostrando alguna sombra nuestra, que ya hablaremos de esto. Y cuando comprendemos esto, cuando asumimos la responsabilidad de nuestra percepción, todo cambia. Y ahí empiezan los milagros. Dejamos de ser víctimas de lo externo y nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. Así que aquí está la clave. El otro no existe porque lo que vemos en él es solo una proyección de lo que llevamos dentro, ¿sí? Así que nada, este podcast va a ser un viaje de autoconocimiento y de transformación. A lo largo de los episodios quiero compartir más sobre mi experiencia y sobre cómo mis relaciones me han enseñado lo que realmente soy y cómo podemos liberarnos de los patrones que nos limitan. Así que vamos a hablar de la pareja, vamos a hablar de las heridas, vamos a hablar de la abundancia, de la carencia, vamos a hablar de muchas cosas. Así que si alguna vez te has preguntado por qué repites ciertas situaciones o cómo empezar a vivir desde tu verdadera esencia o cómo empezar a crear una realidad que de verdad te guste, aquí vas a encontrar las respuestas. Así que si te ha resonado esto, este episodio, este pequeño episodio, te voy a pedir que lo compartas con alguien que sienta que necesita escuchar esta frase como yo lo sentí así. Y también te voy a pedir que te suscribas o que actives la notificación para no perderte los próximos episodios. También puedes seguirme en nuestro Instagram
@escuela coaching transpersonal, donde comparto más sobre contenido de crecimiento personal y coaching transpersonal. Así que nada, gracias por estar aquí y por abrirte a nuevas posibilidades. Recuerda, el otro no existe, solo tú puedes crear tu realidad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!